Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Vamos a seguir trabajando en cómo poder ser libres del poder de iniquidad. Este tema es un tema bien extenso, el libro está por salir, donde voy a recopilar por escrito todas las prédicas que he podido dar este último tiempo. Y quiero hoy referirme a la segunda parte de familia y paternidad. Es un tema bien interesante, porque parte de el destruimiento, parte de la destrucción de las familias en este tiempo se debe a que no hay paternidad, y parte de la desintegración de nuestra misma sociedad es que no tenemos familias sólidas, no tenemos familias modelos. Y ayer empezamos hablando de que la bendición paternal y maternal es muy importante. Surge la pregunta: ¿y si no tuve papá que me bendijera? Si no tuve mamá que me bendijera. Usted debe buscar un ministro de Dios que pueda orar por usted, que pueda soltar palabras de bendición, que pueda revocar la maldición y pueda soltar palabras de bendición sobre su vida. Ayer vimos la necesidad de hacer el altar familiar, de cómo podemos nosotros desarrollar un altar familiar con nuestros niños, esposos, esposas, hijos, y cómo podemos ver que aún las oraciones son estorbadas entre los esposos cuando ellos no caminan en unidad. Vimos también que Dios da una promesa de que seremos nosotros y nuestras generaciones los que van a confesar la palabra, y vimos que esa era la costumbre del pueblo judío. Todos, el papá, la mamá, los hijos, alrededor del altar confesando la palabra. Vimos ayer la necesidad que tenemos de que se levanten padres tomando las riendas de sus casas. En el caso que usted no tenga un varón como esposo, que no esté el hombre en su casa, le tocará a usted. Y también puede hacerlo con la ayuda de su hijo mayor, poder levantar este altar al Señor. Pero recuerden que Dios estableció al varón no como el que manda, sino como el que va adelante con su familia, con sus hijos, y aún en las cosas espirituales. Y lo hemos dicho, lo podemos notar como en nuestra cultura latinoamericana el varón está hecho a un lado, la mujer es como la que va a reuniones de colegio, la que va y pone la cara por los niños, la que va y hace tantas cosas, y el varón sencillamente llega a la casa a que lo sirvan y a ver televisión. Y esa cultura tiene que ser cambiada. Eso no es una cultura del reino de Dios. Y recuerde que hay también una iniquidad que viene precisamente por la cultura, y nosotros no podemos parecernos al reino de las tinieblas, sino que los cristianos estamos llamados a parecernos más hacia el reino de Dios. Y cuando se presentaban los sacrificios era precisamente los jefes de las familias patriarcales, la cabeza de cada tribu, la que iba y llevaba el sacrificio y se presentaba delante del Señor. Y hemos hablado específicamente a los varones que están escuchando este programa, que son ustedes los llamados a ir adelante, no a presionar, no a manipular, porque también con esto se cometen graves errores. No hacer que la misma familia le coja fastidio al evangelio, sino ir adelante. Que el varón diga: es un modelo, la gente puede decir es un modelo de vida. Y es bien interesante poder tener una reunión familiar donde sea el padre que en esa reunión pueda hablar palabras y pueda bendecir a sus hijos. Parte de la rompimiento de iniquidad es ese: poder tener una reunión familiar y que papá y mamá puedan poner las manos y orar por sus hijos. Yo veo que en esto tenemos muchísimos problemas, porque aún siendo cristianos se nos hace difícil reunirnos con nuestra familia y hablar con ellos y bendecirlos. Y este no es un diseño de Dios. El diseño de Dios precisamente es la familia, el papá bendiciendo a sus hijos. Usted dice: pastor, no tuve papá, mamá no me bendijo, están muertos. Entonces debe buscar un ministro de Dios, debe llevar una ofrenda a ese ministro de Dios
como era la costumbre en el tiempo antiguo, y pedir a ese ministro de Dios que coloque las manos sobre usted y que lo bendiga y que revoque toda maldición a través de las palabras. Esto es bien importante. Estuvimos viendo cómo la Biblia habla en el libro de Malaquías que el Señor va a hacer volver en el último tiempo el espíritu del profeta Elías. Y el espíritu de Elías es precisamente para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y no es primero, es que ese niño me tiene que respetar, es que ese niño tiene que hacer lo que yo le digo. No, primero es que el corazón del papá se vuelve al hijo. El papá se enamora del hijo, el papá le dedica tiempo al hijo. El papá no permite que el hijo sea robado de su casa. El papá busca todas las estrategias espirituales para poder restaurar al hijo y no lo entrega en manos del enemigo. Esta es precisamente la verdad de este asunto. Ahora, cuando nosotros podemos ver esto, tenemos que entonces entrar a un tema que es algo espinoso, que es paternidad espiritual. No solamente la paternidad de los padres físicos, sino una paternidad espiritual, que es bien importante. La iglesia de Jesús es vista como una familia en la Biblia. Y quiero que miremos algunos textos de cuál debe ser la actitud de nosotros como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. La Biblia dice, hablando de eso, en Efesios 2:19, que somos los santos y que somos miembros de la familia de la fe. Gálatas 6, versículo 10 dice que estamos llamados a hacer bien, pero primeramente, dice la Biblia, a la familia de la fe. La palabra familia es bien importante, no solamente dentro del ámbito físico, sino dentro del ámbito espiritual. La verdad es que lo que nosotros podemos ver como iglesia del Señor Jesús es que de familia no tenemos nada. Aún llegamos a la iglesia y no nos podemos ver y saludar con hermanos a causa de las doctrinas que tenemos o enseñanzas que tiene cada congregación. No somos capaces de hablarnos al uno al otro, porque este lo hace así, porque el otro lo hace así, porque nosotros sí somos santos, nosotros sí tenemos celo por la santidad, esos están en pecado. Y lo que nosotros vemos hoy en la misma iglesia es una familia disfuncional. La sociedad solamente es el resultado de lo que nosotros como iglesia somos respecto al tema de familia. Porque no, como iglesia no nos podemos sentar a la mesa tranquilamente sin que alguien quiera tener el control, sin que alguien quiera mandar, sin que alguien quiera ser superior, sin que alguien quiera ser la cabeza controladora de todo, sino que cada uno tiene su propio reino, su propia casa, su propia familia, y esto resulta ser algo peligroso porque estamos muy equivocados si pensamos que mi iglesia es el cuerpo de Cristo, sino que cada congregación hace una parte del cuerpo de Cristo, así que tenemos un cuerpo bien disfuncional. Y parte de la oración suya, parte de la oración mía tiene que ser: Señor, rogamos que puedas establecer tu reino y pueda sanarse la familia de la fe, la familia del pueblo de Dios. Este tema de la familia es tan importante que la misma palabra de Dios le da la promesa a Abraham en el libro de Génesis 12, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y reitero que tenemos una iniquidad aún desde Abraham respecto a la familia. Ahí hubo un adulterio, un hijo bastardo, y aún en la misma iglesia del Señor tenemos este detalle como familia, como lo que nosotros llamamos o denominamos la familia. Y yo pido a usted que me escucha acá en Bogotá, fuera de Bogotá, que nuestra oración es que la iglesia cristiana a nivel nacional pueda comportarse como eso, pueda comportarse como una familia. Tal vez todos los hijos tienen un carácter diferente, la estatura diferente, el color de cabello diferente, pero tienen la misma sangre por dentro. El dolor de mi corazón y el dolor del corazón de Dios es ver la actitud de la familia, de la fe. Hoy tenemos una serie de personajes muy interesantes que están apareciendo sobre las naciones de la tierra, que precisamente se hacen llamar apóstoles, que precisamente se hacen llamar profetas, pero que no quieren tener
ningún contacto con la gente, no quieren tener ningún contacto con el pueblo de Dios. Y esto es realmente contraproducente. Pablo dijo en el libro de Corintios, hablando sobre este tema, que realmente es un tema bien espinoso. Pablo dijo en el libro de Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15 que podemos tener muchos ayos, pero no tenemos muchos padres. Y él dice, porque el padre de ustedes soy yo, porque yo los engendré a ustedes en el evangelio. Y aquí tenemos que tener claro esta palabra de paternidad espiritual, sobre todo para la gente, para aquellos hombres y mujeres que no tienen la concepción de paternidad, sino tienen la concepción de estrella o la concepción de altar. Es verdad que una congregación muy grande tiene la tendencia a que esa figura desaparezca, pero los mismos padres de la casa tienen que buscar el mecanismo para que otras personas puedan estar cerca de la gente y sentir en su corazón la paternidad. Este es un tema bien delicado, porque la gente viene a nuestras congregaciones carente de padres, carente de gente con la cual hablar, y vienen a nuestras congregaciones tratando de buscar una respuesta, pero resulta que la persona de Dios o el hombre de Dios es una persona inalcanzable. No hay otro grupo de personas entrenado para eso, y no se tiene de ninguna manera paternidad, sino que aún la misma palabra que se lanza desde el altar es maldiciendo al pueblo del Señor. Y yo quiero que usted pueda entender esto: es el pueblo del Señor, no es el pueblo del pastor. Y aún el pastor debe tener mucho cuidado como trata al pueblo del Señor. Moisés no entró a la tierra prometida, aunque fue el hombre más manso de la tierra. Golpeó la roca teniendo que hablarle, lo sacaron de casillas, pero también él maldijo o soltó unas palabras hacia el pueblo que él no debió haber soltado. Y uno debe tener muchísimo cuidado en este tiempo en donde se congrega. No estoy hablando solamente de que hayan palabras halagueñas y palabras de todo está bien, pero uno tiene que tener cuidado de estar en un sitio donde precisamente todas las veces que uno esté sentado está escuchando maldición. Pero no solamente tener cuidado en un sitio donde uno está escuchando solamente maldición, sino también tener cuidado de estar en un sitio donde lo único que se hable sea de bendición. Porque es que la bendición sigue a la gente. Si la gente camina con Dios, la bendición los debe seguir. Pero también se debe tener cuidado, mucho cuidado de estar en un sitio donde solo se habla de dinero y se le saque dinero a la gente. Fíjese la falta de paternidad que tenemos, la falta de padres que guían, la falta de padres que engendren, la falta de padres que dirijan. Y hoy lo que tenemos son unos movimientos que yo quedo sorprendido, quedo a veces extrañado. Gente que se levanta, maldice todo el tiempo al pueblo en vez de bendecirlo. Gente que lo único que hace es bendición, bendición, bendición. El otro extremo, pero que no llevan a la gente a tienes que arreglar tu forma de vida. Pero el otro extremo es este movimiento que me parece tan peligroso de estar dinero, 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 dinero a todo momento y pactos. Y a veces ni siquiera la gente la hacen entrar en pacto porque Dios dijo, quiero hacer un pacto con mi pueblo, sino porque es que la iglesia necesita más dinero, la iglesia necesita más recursos, tenemos que comprar otra propiedad, tenemos que hacer otro nuevo templo, entonces busquemos, ¿quién tiene la plata? El pueblo, vamos a motivarlos y entra una serie de situaciones y de manipulación bien extraña hacia el pueblo del Señor, y hoy tenemos mucha gente defraudada en ese sentido. Por eso yo me cuido muchísimo de esta parte del dinero. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios habla de ofrendas, la palabra de Dios habla de diezmos, la palabra de Dios habla de primicias, la palabra de Dios habla de votos, eso es claro, pero no veo en la primera iglesia a todo momento a la gente dando un sermón para sacarle dinero a la gente. Entonces la iglesia se va haciendo a la mente, se va haciendo en la mente que no hay paternidad. Y Pablo fue él resaltó la idea y dijo, pueden tener muchísimos ayos,
Pueden tener muchísima gente que les predique, pero ustedes deben tener cuidado quién es el padre. Ahora la pregunta es, ¿quién es tu padre espiritual? Entonces, el hecho de que tú vayas a la iglesia no significa que esa persona sea tu padre. Ahora, tienes que tener también cuidado del momento en que fuiste engendrado en el evangelio. ¿Quién te trajo a los pies de Cristo? ¿Cuáles fueron las condiciones en las cuales te trajeron? Porque recuerda la palabra engendrar. Y engendrar significa precisamente que transfirió una información genética. Y tal vez fuimos engendrados en legalismo, fuimos engendrados en mentira, fuimos engendrados en misiones o iglesias que estaban bajo adulterios. Y Dios en su misericordia permitió que ahí nosotros viniéramos a Cristo, pero también terminamos recibiendo toda esa información en nuestra vida. Por eso yo he hablado en muchos casos que nosotros como cristianos debemos tomar decisiones respecto a la congregación donde estamos. Y cuando usted sale de una congregación como miembro, cuando usted va cruzando la puerta de la congregación, preferiría yo que sea bien, preferiría que usted salga de una congregación hablando con el pastor, que usted no salga maldiciendo la congregación ni el pastor ni en problemas, que usted no salga debiéndole plata a nadie, pero cuando usted sale de esa congregación usted pueda decir en el nombre de Jesús, yo no estoy más bajo la cobertura de esta congregación. Y cuando usted llega a la nueva congregación donde usted va a estar, poder hablar con el pastor y decirle, necesito su bendición, necesito su oración, necesito que me acoja en su cobertura. Es muy importante hacer esto, es muy importante, porque hacer esto define la genética espiritual que nosotros tengamos dentro de nuestra vida. Hacer esto determina nuestro crecimiento. Si usted no ha renunciado a una cobertura espiritual, a una, entre comillas, paternidad espiritual, quiero que usted se imagine si ha pasado por 20 iglesias. Yo le haría una pregunta, ¿cuál es su cobertura? Encima suyo usted tiene 20 sombrillas y ninguna realmente lo tapa. Y esto es bien peligroso. Yo he hablado de la cobertura, no en el término de manipulación, pero tenemos que pedirle al Señor buena cobertura. Tenemos que pedirle al Señor no gente que podamos ver por allá arribota en un altar, sino gente con la cual uno pueda de pronto sentarse, gente con la cual uno pueda hablar. No estoy hablando que de Dios no son las iglesias grandes o gigantes, pero sí cada congregación debe tener un sistema donde pueda ejercer paternidad, hayan varios padres, varias personas ministrando y estando pendiente de la gente. Este es uno de los fenómenos que tenemos hoy dentro de las iglesias, dentro del iglecrecimiento. Colombia ha sido visitado con esto, pero literalmente hoy nuestras iglesias y nuestra gente es como ovejas que están por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y se tiene que buscar esto no se tiene que hacer desde el punto de vista de la célula o del grupo familiar, no se debe ejercer la paternidad, sino que debe haber un cuerpo de personas específicas, capacitadas, llamadas por Dios, que tienen la habilidad de hacer eso, de transferir una genética correcta. Personas de testimonio, personas con poder de Dios, personas con revelación, personas con carácter, personas con buenas familias, no personas que dentro de la misma congregación tienen unos historiales espirituales tremendos. Yo lo he dicho, no haciendo relación a que usted deba salirse de su congregación, pero ¿qué está recibiendo usted de un líder que usted sabe que está en adulterio? ¿Qué está recibiendo usted de un líder en un grupo donde esa persona impone manos y todo lo demás, pero no está sujeto a su pastor? Está actuando bajo un espíritu de rebelión. En todos los grupos ocurre eso, que el pastor da una predicación. Por eso nosotros cerramos lo que tenía que ver con grupos y la gente decía, no voy a dar la predicación porque el Espíritu Santo me está diciendo que tengo que decir otra cosa. Y eso era un conflicto, porque cuando uno se le acercaba a la persona a decirle, hermano, pero no es, todo el cuerpo está recibiendo el mismo alimento el día de hoy, pero es que usted no escucha al Espíritu Santo, pero es que yo tengo el Espíritu Santo, pero es que, y entra uno en un conflicto bien tenaz. Y sencillamente lo que está presentándose son parámetros de rebelión. ¿Qué se puede recibir de un líder que invierte mal el dinero en la congregación? ¿Qué se puede recibir de un líder que manosea a las hermanas de la iglesia? Yo he escuchado esto muchísimo. Que a escondidas, incluso ahora tenemos escándalos por televisión respecto a este tema, que a escondidas en la oficina, en la escalera, le manda la mano a las hermanas. Yo tengo una pregunta, ¿usted qué hace en esa iglesia, hermano o hermana?
que usted lo sabe, que usted lo vio. No estoy hablando de chismes, porque los pastores somos personajes públicos. Entonces gente constantemente está inventando cosas, porque como no encuentran, entonces tienen que comenzar a hacer inventos y los colocan por internet. Y bueno, todas las argucias de Satanás. Pero si usted lo ha visto, usted lo ha percibido, usted ve que el pastor se droga, usted ve que el pastor toma alcohol, usted ve que el pastor irrespeta a las niñas de la alabanza, usted ve que el pastor tiene como amante a la secretaria, ¿qué hace usted en esa congregación? Usted está recibiendo una paternidad incorrecta, su vida está ensuciándose espiritualmente, está recibiendo una iniquidad tremenda, y después con el tiempo eso se va a ver reflejado en su vida, se va a ver reflejado en su ministerio, se va a ver reflejado en sus finanzas, y luego comenzamos a alegarle a Dios cuando el Señor nos ha hablado claramente y nosotros no tomamos decisiones. Sencillamente Dios cierra su voz y no vuelve a hablarnos. Este es un tema bien espinoso, porque de alguna manera entonces el Señor comienza a responsabilizarnos a nosotros como pastores y como ministros de nuestra congregación. Fíjese que la Biblia dice que el príncipe de los pastores va a darle una recompensa a los pastores, pero también la Biblia dice que el príncipe de los pastores va a pedir cuenta del rebaño, de la gente. Y yo reitero, yo no veo en muchos ministerios, no veo el deseo de que la gente sea libre. Veo gente muy santa y realmente sí veo el deseo de que la gente cambie, pero en muchos ministerios yo no veo el deseo de que la gente sea libre, no veo el deseo de que la gente cambie, sino que sencillamente nuestro deseo es amontonamos gente. Uy, aquel está creciendo más que yo, entonces amontonemos gente, y entonces no, es que tenemos que comprar otra propiedad. No, saquémosle dinero a la gente termina toteada, la gente termina cansada, y usted debe tener cuidado con eso, porque es que usted no se casó con la iglesia, usted no se casó con el reino de Dios, usted tiene una familia. Y aquí tenemos que entrar a esto, porque uno tiene que huir, escuche, tiene que huir de todo método absorbente, escuche esto, donde primero está la iglesia antes que su propia familia. Yo no puedo estar corriendo a liberar un montón de gente cuando yo como hombre estoy permitiendo que mis hijos se pierdan. Yo no puedo estar liderando un grupo, un montón de gente, cuando yo sé que mi matrimonio está al borde del divorcio. Y en este tiempo yo noto que la paternidad espiritual se ha transgiversado, y entonces la gente termina quemada, la gente termina ocupada el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo por la mañana, el domingo por la tarde. No tienen tiempo para sus hijos, no tienen tiempo para tomar un descanso para ellos, y usamos cosas como esta: es que tú le perteneces a Cristo, es que tú no eres dueño de tu propia vida, es que ora harto por tu familia, Dios la va a restaurar, es que tienes que estar metido acá. A no ser de que usted tenga un llamado de tiempo completo para estar en la iglesia, y lo mejor sería que usted tenga ese llamado y esté juntamente con su esposa, porque la iglesia, el trabajo de la iglesia es bien absorbente. Yo lo he dicho, si yo fuera casado, si yo tuviera a mi esposa, yo creo que ella no se aguantaría eso. Desde las 7 de la mañana en la iglesia, salgo a las 10 de la noche, atiendo al uno, atiendo al otro, hablo con el uno, hablo con el otro. Es un método extremadamente absorbente, y en eso pecan los pastores, y por eso las esposas de los pastores a veces terminan cansadas, porque jamás se les dedica tiempo a ellas. No estoy diciendo que usted no debe servir al Señor, pero la paternidad espiritual tiene que ser correcta, porque la paternidad nos tiene que llevar a familia, y no solamente a familia espiritual, sino a familia física, a mis hijos, a mi familia. Y hoy yo le he dicho a varios pastores que tienen congregaciones grandes, que he podido hablar con ellos, les digo: detengan todo, deténganlo 3 meses. Ellos dicen: no, ¿cómo se le ocurre? Detengan todo 3 meses, sanen a la congregación, reúnan a las familias, háganle un paseo a los líderes, que puedan salir, que puedan respirar. Ellos les están ayudando, ellos están invirtiendo parte de su vida. Nosotros hacemos eso al menos 2 veces al año, donde las familias, donde los líderes, donde la gente pueda tener un respiro, porque al final todos los días ya no tienen tiempo para verse, ya no tienen tiempo para hablar, y resulta que la gente está casada es con la visión de la iglesia y no con la visión de Dios para ellos. Y escúcheme, usted puede estar metido 20 años en una iglesia sin haber cumplido el propósito de Dios para su vida. La Biblia es clara, dice: ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué nos sirve ganar el mundo y perder nuestra casa, perder nuestra familia?
La idea sería mi familia. Y este es un método bien interesante, porque si la gente que va a una iglesia tiene esta concepción, la iglesia va a crecer sola, porque vamos a tener una iglesia con el esposo, con la esposa, con los hijos. Esto es paternidad. Y tenemos que huir de ese tipo de situaciones donde la iglesia, donde lo que yo digo como hombre está por encima aún de la palabra de Dios, y yo quiero absorber, tener un método absorbente, donde la gente se siente ahogada, donde la gente no tiene respiro. Lo he dicho, no es nada sabio que se multiplicó mi célula o se multiplicó mi grupo, entonces yo separo a la esposa y separo al esposo y separo a los hijos. No es sano, eso no es del reino de Dios. Tenemos que entender esto, y hoy tiene que venir una inserción sobre nuestra vida de lo que realmente es paternidad espiritual. Paternidad te tiene que llevar a familia. Y yo quiero hablarte a ti por encima de la congregación. Yo lo he dicho a los miembros de la congregación. Hay un psicólogo que nos dio unas charlas como proyecto de vida. Por encima del culto, no por encima de Dios, por encima del culto, por encima de la visión de la iglesia, por encima de traigan gente, está el proyecto de vida de la gente. Pueden estar 20 años metidos en una iglesia y no hicieron nada con su vida. Pueden estar 20 años metidos en una iglesia y jamás estudiaron nada. Pueden estar 20 años metidos en una iglesia y jamás emprendieron un negocio. Y cuando usted les dice, hermano, ¿y qué hizo? Y todos esos 20 años en la iglesia, ellos dicen, estaba orando, estaba ayunando. Y Dios desde el cielo habla la palabra de Josué, dice, levántate, no es tiempo de orar, actúa. He escuchado muchísimos muchachos que se apartaron del Señor, muchísimos muchachos, muchachas, y ¿saben qué decían ellos cuando se sentaban en la oficina a hablar? Decía, yo veía a mamá orar y orar y orar, y yo no veía que Dios respondiera a su oración. Escuchen eso, es muy interesante. Yo no estoy diciendo que Dios no responde a la oración, pero los muchachos decían eso, mamá oraba y oraba, y yo no veía que Dios respondiera a su oración. Y habían días que no había comida en nuestra casa, lo decían, y mamá oraba y decía, el Señor nos va a responder, y no pudimos ir a la universidad. ¿Qué Dios es ese? Porque evidentemente no era solamente orar, era haberse sentado con un padre espiritual que no solamente está diciendo, no, la iglesia, no, nuestra misión, no, tenemos que extendernos. No, mi hermano, el reino de Dios se tiene que establecer en la familia. Y es cierto que venimos a Cristo y nuestra familia se levanta contra nosotros y los enemigos pueden ser los de nuestra propia casa, pero tenemos un llamado y una responsabilidad hacia ejercer una verdadera paternidad. Este tema es muy importante. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como congregación? Nosotros no tenemos células, nosotros no tenemos grupos. La congregación está creciendo, no como todas las congregaciones que tienen 20,000, 50,000, 100,000, pero estamos trabajando en que la gente experimente restauración. Estamos trabajando en que los jóvenes vayan a la universidad, que estudien. Estamos trabajando en que los hogares, yo puedo sentarme con matrimonios, así vamos a hablar. Gente que aún, líderes que han venido de congregaciones en tiempos, procesos de divorcio, me dicen, nadie nos atendió, nos sentamos, nos tomamos un café, hablamos, hacemos un proceso y luego dicen, oiga, esto es liberador. Claro, ¿y sabe qué ocurre? La gente, ellos solitos, sin que yo les diga, luego me conectan a otro matrimonio, o luego me conectan a sus hijos, y luego yo comienzo a ver que comienzan a llegar con más gente. ¿Sabe por qué? Porque se está trabajando y se está estableciendo paternidad. ¿Qué me dice usted la paternidad de un padre ausente? En muchos casos en nuestra cultura latinoamericana tenemos una paternidad de padre ausente. ¿Cómo así? Los niños están acostados y el papá sale a las 5 de la mañana, ¿cierto? A las 5 se va el papá y luego el papá, los niños se van, no lo vieron. El papá llega por allá a 7, 8 de la noche, lo dije ayer. No hagan ruido, estoy viendo televisión, ay, qué cansancio. Todo el mundo le tiene miedo. Y el domingo, en muchos casos, nos ocurrió a nosotros. El domingo en muchos casos, por la mañana no se va a ningún lado, nos vamos para la iglesia. Y eso sí, primero la mechoneada y la pateada antes de irse para la iglesia. Les habla a alguien que lo vivió, que vivimos eso. Luego llegamos a la casa,
nos sentamos 2 minutos y luego otra vez por la tarde al culto. ¿Qué tuvimos? La imagen de un padre ausente. Y fíjese que tanto las niñas como los niños necesitan tener la imagen de un padre no ausente. No decir, sí, yo sé que tengo un papá, quién sabe en dónde, pero yo lo tengo. La imagen del padre, no estoy demeritando a las mamás, pero quiero que entiendan el tema que estamos tratando hoy. La imagen del padre es muy importante para las niñas. ¿Por qué razón? Porque el papá debe ser bien meloso, muy meloso. El papá tiene que comprar ositos de peluche. El papá, es que yo no soy así. Eso demuestra que usted tiene una herida y tiene que sanarla. El papá tiene que comprar chocolatinas. El papá tiene que comprar corazoncitos y decirle a la niña: mi vida, mi amor, mi hermosura, mi belleza, alzarla, besarla, hacerle cosquillas con santidad, claro está. ¿Sabe? Cuando la niña tiene 14, 15 años, la niña se para y es una niña en sus emociones fuerte. Entonces ningún bobo que venga a decirle: ay, tan linda, la va a convencer, porque ella tiene ese vacío lleno. El hombre fue diseñado para que esos vacíos estén llenos a través de familia. Ahora muchas mujeres están entendiendo qué fue lo que les pasó. Y apareció cualquier ñeruco, cualquier esmuelecado, cualquier bobo que dijo: uy, tan linda. Y ella se las creyó. Y como nadie jamás llenó ese vacío en medio de ella, entonces ella se fue con él. Luego le dio una terrible vida. Luego apareció otra persona en el camino. También le dijo: ay, tan linda. Le dejó otro hijo. La dejó abandonada. ¿Se entiende? Porque es necesario la paternidad. Quiero que entienda ahora esto: el varoncito necesita la paternidad. Ya no como el varoncito como la niña, ay, mi niña, sino que el varoncito necesita la fuerza. El varoncito necesita la patada. El varoncito, o sea, la patada de fútbol, ¿no? Claro está, no la patada en la cola. El varoncito necesita la fuerza. El varoncito necesita correr. El varoncito necesita, mientras la niña está ya toda romántica, el varoncito está activo, hiperactivo. Entonces necesita sentir la fuerza. Necesita sentir que el papá lo tira al piso jugando en un parque. Necesita ver al papá trabajando. Necesita caminar cerca del padre. Cuando esa imagen no está cerca, no estoy hablando de todos los casos. Entonces en una casa trabaja la abuela, la tía, la mamá, todas. Los varoncitos comienzan a manerarse porque la figura que están viendo son solo figuras de mujeres. Y entonces luego comienzan a señalar al niño. Pero realmente no es tanto el problema del niño, sino que ha faltado la figura porque hay un padre ausente. Usted dice: ¿cómo yo puedo hacer eso, pastor? Yo no tengo esposo, mi esposo se fue. Entonces, si su congregación no es muy grande, hable con el pastor, hable con el abuelo, con el tío, supervise que se haga todo bajo parámetros correctos. Pero necesitamos tener visible la imagen paterna. Ustedes me verán a mí que poco yo falto en la congregación. Yo falto poco, por lo general estoy siempre en las reuniones. Cuando invito a un predicador, me siento en un sitio donde yo sea visible. Pastor, ¿por qué es eso? No estoy creando una iglesia franquidependiente, pero es que muchas iglesias tienen pastores ausentes. No es que mi pastor se fue, no vino hoy porque está en una cruzada. Y a los 8 días, no es que el pastor no vino porque es que estaba de vacaciones. Y después, no es que el pastor no vino porque dejó encargado al líder fulano. ¿Sabe? Por eso es que se dividen las congregaciones. Cada 8 días hay un predicador diferente en el altar. Cada 8 días el pastor no está. Y es una imagen de un padre ausente, no está. Por eso es bueno que las congregaciones en sus cultos, las que tienen muchos cultos, tengan un pastor fijo para que la gente se sienta identificada. ¿Por qué razón? Por lo que les estoy diciendo, porque la gente va con vacíos, la gente va con dolores, la gente va con temores. Y yo entiendo, no es que son franquidependientes. Ellos a veces me dicen: pastor, ¿en qué culto va a predicar usted? Les digo: no les voy a contar, hoy voy a descansar en uno de los cultos. Ay, pastor, dígame, es que me hace falta escucharlo. Y no es que me están idolatrando como hombre, pero la Biblia dice, la Biblia es clara, la Biblia es clarísima cuando dice: aunque tengan muchos años, yo los engendré en el evangelio. Y ahí está la gente, y la gente escucha. Ahora,
Voy a decir algo que va a sonar feo. Por eso yo no creo mucho en los pastores evangelistas. ¿Cómo así? Claro, 6 meses no van a la iglesia porque es pastor evangelista y a todo momento la congregación abandonada. Y he escuchado casos por cantidades de que el pastor se fue 15 días y dejó al fulano de tal, y cuando volvió la iglesia estaba 3 cuadras más abajo. Y dividen y se hace daño, porque hay otros que están atendiendo. Ahora, evidentemente tengo un equipo de trabajo. Para mujeres tengo un equipo de trabajo. Para jóvenes tengo un equipo de trabajo. Para niños tengo un equipo de trabajo. Para varones tengo un equipo de trabajo. Yo no puedo hacer todo el trabajo. Yo no debo estar encima de toda la situación. Pero sí debo entender que la familia necesita verme. La familia necesita oírme. La familia necesita que yo le exprese mis afectos. La familia necesita que yo los discipline. ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia comienza a tomar otra concepción. El que es pastor, el que es profeta, el que es apóstol. Y tengo una agenda para ir a ministrar iglesias. Y yo me rasco la cabeza y digo, siempre le digo a unos pastores, digo, por favor que no sea día que haya reunión en la congregación. Pastor, deje su iglesia. No, hermano. Lo que yo he hecho, el trabajo que se ha hecho en 20 años, en 10 años, en 5 años, se puede echar al piso en tan solamente 15 días por errores que la gente comete. Aquí entramos al punto de los pastores que tienen negocios. Yo hago algunas cosas, yo crío algunos animales. Pero olvídese que yo voy a abandonar la congregación porque es que me tengo que ir para la finca, porque es que tengo que ir a mirar por allá mis animales, y 15 días y no aparecí. No, Pablo fue claro, dijo: el que milita no se enreda en los negocios de la vida. Escuche, no hace negocios, no dijo eso, no se enreda. Llega un punto en que un hombre de Dios puede estar enredado en sus costuras, en su fábrica, en saque la producción, que la iglesia no crece. Y yo he hablado a hermanos que trabajan en lo secular, a pastores que trabajan en lo secular, y yo les digo: mire, cuando usted se concentre 100% en su gente, la gente va a comenzar a multiplicarse, la gente va a comenzar a dar. No estoy diciendo que no se pueda hacer negocios, la Biblia no habla eso, la Biblia dice que no nos dejemos enredar. Muchos de ustedes, como papás físicos, se dejaron enredar en su trabajo. Papá fue un hombre extremadamente responsable en la parte laboral, pero 20 años de nuestra vida estuvo trabajando. 20 años en la empresa, 20 años allá, le entregó su juventud, su edad adulta, y eso es bueno. Hablaba de responsabilidad, pero se dejó enredar. Entonces sus hijos vivieron situaciones, y gracias a Dios que Dios tuvo a bien guardarnos, ayudarnos. No nos enredamos jamás en drogas, en perversiones. Pero se dan cuenta la necesidad de un padre, de los padres físicos, de los padres espirituales. Esta parte es bien interesante. Yo no quiero juzgarle, tal vez usted cometió un error, tiene que volver el corazón suyo a sus padres. Tal vez algún pastor me escuchó el día de hoy y dice: uy, sí, debo tener cuidado con esta parte de la paternidad espiritual, me estoy equivocando en mi iglesia. Tal vez usted es líder y está diciendo: uy, sí, yo estoy liderando a esa gente, pero yo con mi casa no tengo autoridad de nada, voy a corregir. ¿Se da cuenta? La idea no es darle una leñera, la idea es que, uy, sí, corrijamos, queremos establecer el reino de Dios. Cuando yo percibo esto, entonces también entiendo algo, y es que cuando alguien se va de mi congregación, yo no lo debo retener. Escuche esto. Como pastor he cometido errores garrafales respecto a este tema. Entre más quiero retener a una persona, más la quiero retener, más rápido se va. Y a veces uno la retiene entregándole cargos. Uy, hermano, mire, tómese al presidente de los jóvenes. Hermano, si alguien está en el cuerpo sentado en su iglesia, pero su corazón está en otro lado, es mejor que el cuerpo y el corazón estén en un solo sitio. Porque eso va a repercutir en un tremendo conflicto, eso va a repercutir en problemas, eso va a repercutir en una división, eso va a repercutir en que la gente esté sentada enfrente suyo y no estén recibiendo la palabra, ¿me entiende? Y yo he hecho un ejercicio, me lo enseñó mi hermano, después de que él escuchó una predicación, me dijo: Frankie, cuando alguien se vaya, ore por él, o si se van en rebelión, que se vayan y quíteles su cobertura de pastor. ¿Cómo es eso? Dijo: sí, quítele su cobertura. Ahora ellos van a ir a otra iglesia,
deben recibir esa cobertura. Escuchen, eso es muy interesante, dijo. Y quítenle la cobertura porque por lo general la gente que se va de la iglesia se va mal, se va en rebelión, se van hablando de la iglesia. Y como usted no les quitó la cobertura, sino que usted dice, ay, ojalá que vuelvan. Ay, sí, hermanos. Ellos absorben la vida de la iglesia, absorben la vida con sus comentarios. Muchos de ellos jamás se van de la iglesia. O sea, el cuerpo no está ahí, pero viven averiguándole a los líderes qué se hace, de qué se habló. ¿Me entiende? Entonces yo he hecho oraciones, Señor, gracias por esta persona porque pasó por acá. Ahora yo no soy responsable de esa persona. Señor, yo no le doy más cobertura a esta persona. Envíale, Señor, la persona que va a hacer su cobertura. Lo bendigo, se va de acá, bendito, Señor, pero no voy a establecer más cobertura sobre esa persona. Estoy hablando congregacionalmente, no estoy hablando como cuerpo, porque como cuerpo te cubre Cristo. Pero como congregación tenemos que tener parámetros serios. Las congregaciones no pueden ser circos donde todo el mundo, donde eso es un show de payasos y todo el mundo entra a hacer lo que quiere. Este es un tema bien interesante y mi idea es más llegar al punto de la restauración. ¿Cómo esa cobertura que tenemos como padres físicos nos va a proyectar en un proceso? En un tiempo, la cobertura de padres espirituales. Y ayer hablé con alguien, dije, tal vez para nosotros es un poquito ahora más difícil porque nadie nos habló de eso, nadie nos entrenó, pero si nosotros hacemos un trabajo correcto con nuestros hijos, esa generación no va a vivir lo que nosotros vivimos. Es verdad. Ahora fíjese, con esto cierro esta segunda parte, y es que generación tras generación en el tema de brujos y hechiceros, ellos reciben más poder, se hacen más fuertes. Pero cuando yo veo en el reino de Dios y en el evangelio, viendo muchos hermanos, generación tras generación, los cristianos no se hacen más fuertes. Generación tras generación están apartados de Dios. La primera generación fue la generación de una mujer que perdió el matrimonio. La segunda generación es la generación de una mujer madre soltera con 2 o 3 hijos. La tercera generación es la generación de una mujer que tiene hijos drogadictos. La cuarta generación es la generación de una mujer que tiene hijos drogadictos y homosexuales. Y yo digo, oiga, el reino de Dios, algo está pasando con nosotros, algo está mal con nosotros, porque generación tras generación se tiene que manifestar una gloria más fuerte. Generación tras generación tienen que tener los ojos más abiertos. Generación tras generación ellos tienen que estar proyectados para tomarse la nación, para ir a las artes, para ir a las comunicaciones, para ser pastores de excelencia. Lo que vemos es que generación tras generación la gente no quiere venir a Cristo. El punto es, ¿en dónde está el problema? Y el Señor me ha hablado, dijo, Frankie, el problema es la paternidad espiritual. Número 1, las familias son carentes de padres físicos. Aunque están, no están, pero las iglesias son carentes de padres espirituales. ¿Cómo podemos solucionar entonces este dilema tan interesante? Después de escuchar esta predicación, entonces no estamos estableciendo un parámetro machista, pero quiero que note que con la caída el Señor establece maldición en Eva, claro que sí. Ya el Señor había dicho que daría a luz con dolor, pero aumentó los dolores en las preñeces. Pero es interesante ver que el Señor no le hace un reclamo a Eva, sino que toda la responsabilidad la señala sobre Adán. Evidentemente, en muchas familias la responsabilidad no es solamente el hombre, sino también la mujer. Usted que es joven, que es soltero, y yo persisto en este tema, el equipo de jóvenes solteros, tenemos un grupo grande, ya empezaron todos a casarse, pero yo les digo, ustedes son responsables, sus hijos no pueden vivir lo que ustedes vivieron. Muchos de esos muchachos saben lo que hablo porque son de padres que fueron ladrones, de padres irresponsables, de padres que los abandonaron, y ellos tienen como mentalidad no ser como sus papás físicos, sino que incluso usan frases como usted es nuestro padre, y eso suena bonito, suena... ¿Cómo podemos entonces hacerlo? No es machismo, escuchen, no es machismo, pero aún en la misma iglesia de Dios hoy hay un matriarcado, algo extraño, como que los hombres se hacen a un lado. No estoy hablando que sea malo, no es malo.
las mujeres son del reino. Pero yo noto en la primera iglesia que no era, esto es interesantísimo, no era el diseño de Dios las mujeres al frente boleando espada, sino en la primera iglesia ustedes van a notar que los hombres van al frente. Los hombres, los varones cuidan sus esposas. ¿No les parece esto hermoso? Los varones cuidan la congregación. Los varones alimentan a la gente. No es machismo, no es machismo, es establecimiento del reino. ¿Cómo lo podemos lograr? Cada iglesia debe trabajar en empoderar sus varones, levantar sus varones, establecerle esta mentalidad del reino en los varones. Si usted es varón y me está escuchando, esto tiene que marcarlo. Si usted tiene hijos regados en un lado, hijos regados en otro, si usted es un pastor como que hay, como que sí, como que no, usted debe estar enfrente. Es cierto, pastor amado, que tenemos que delegar, pero algunos hemos delegado todo, que soltamos la congregación y la congregación ya no está en nuestras manos, está en manos de un montón de gente que está haciéndole daño a la congregación. ¿Le parece interesante? Yo tengo a la gente ahora, el primer equipo, que es el equipo Alfa, que es el primer equipo con el que estamos haciendo mapeo espiritual para la toma del territorio. Los bautizamos con los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Y saben cómo logramos eso? ¿Cómo logramos nuevamente ver? A través de padres que bendicen a sus hijos. Jacob suelta para sus 12 hijos, y en esa lista aparecen 13 porque a José le adoptó los 2 hijos tenidos en Egipto, y le suelta una palabra profética, qué tremendo, de bendición. ¿Cómo lo podemos lograr? Cuando los varones, y ahora que es el tiempo del padre, quiero bendecirlo con esta palabra, cuando usted como padre diga, no, es mía la responsabilidad, yo me paro por mis hijos, yo me levanto por mis hijos, yo voy a profetizar por mis hijos, yo me voy a levantar a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana a orar por mis hijos, mis niñas no se van a perder, mis niñas van a ser siervas de Dios, no nos van a embarazar nuestras niñas, mis hijos no van a ir a la... Cuando usted tiene esa concepción, mire hermano, el reino de Dios se abre, el diseño de Dios viene, no es un Dios machista, no estoy hablando de machismo, pero todas las mamás lo saben, que no es igual cuando el varón está allí cerca, ayudando. No es igual. Jacob prorrumpe en bendiciones tremendas. No eran gente adulta, eran gente que estaba entre la adolescencia y la juventud, algunos un poco más maduros. Benjamín era todavía pequeño cuando él entra a Egipto. Y Jacob suelta una bendición tremenda sobre sus hijos. ¿No cree que es el tiempo como mamá, como papá, de cambiar de actitud, de quitarse esa cara lavada religiosa, de buscar a sus hijos y bendecirlos? ¿No cree que es tiempo de hacer ese libro de memorias y todos como familia hacer ese acto profético, ir juntos, sacarse un tiempo, un festivo, irse a un parque, irse a tierra caliente, tomar el libro y entre los 4 tomados de la mano decir, lanzamos esta iniquidad en el nombre de Jesús a lo profundo del mar, a lo profundo de este río? Y usted como papá ahí en la calle poner las manos y orar sobre ellos. Miren, las cosas van a cambiar sobre la tierra cuando veamos en el pueblo de Dios que se levantan verdaderas familias. Señor, yo quiero darte gracias. Esta palabra ha sido fuerte, Señor. Pero yo pido, Señor, que ayudes a cada mujer que está solita, luchando por sus hijos. Y pido, Señor, que los varones que están escuchándome se despierten. Ahora, ruge sobre ellos, gran Dios. Ruge y despiértalos para que no tengan una actitud pasiva, para que tengan una actitud activa, para que tomen la autoridad que les corresponde a ellos y que establezcan el reino de Dios en la tierra, en sus casas, con sus hijos y con sus familias. Lo he orado y lo creo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Qué buen programa. No se enoje, reciba la palabra, y ahora que viene el Día del Padre, prometa a Dios que usted como padre va a ser diferente, va a tomar las riendas de su casa.
Bien, quiero recordar entonces, ya terminando, que este domingo tendremos esa reunión familiar, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Todos están invitados, pero los papitos vamos a tener una comida para ellos y vamos a tener un detalle. Así que usted invite a su papá, invite a su mamá y diríjase el domingo a la carrera 17, número 6443 Sur en el barrio México. Va a ser un tiempo bien bonito en la presencia del Señor. Vamos a estar en la adoración, la palabra y luego bendiciendo a cada papá. No lo olvide, a las 8, a las 10 y a las 12. Les recuerdo a todas las mujeres que vamos a estar desarrollando ese tiempo de ministración para ustedes y será este mes de junio. El 29 de junio empezará la administración a las 6 de la tarde. Y el 30 de junio, que es el sábado, desde las 4 en adelante, vamos a tener una administración poderosa. Usted puede apartar su cupo al 765-0997. Esto no tiene ningún costo, no tiene ningún tipo de costo esta administración para las mujeres. También les recuerdo que algunos de ustedes dejan todo para lo último. Las inscripciones para el ayuno están abiertas para el 7 de julio. Es mucha la gente que llama a decirnos cómo ha visto la gloria de Dios. Así que puede apartar su cupo también al 765-0997. No olvide llamar y hacer también su inscripción para la Escuela de Profetas que celebraremos en julio, el día 20, 21 y 22. Dios nos llamó a comenzar a formar gente, a tener una red de gente con la cual trabajar en la parte de la liberación de nuestra ciudad y de nuestra nación. Ese es nuestro llamado, no solamente liberar las almas, sino liberar la tierra. Les recomiendo buscar la predicación de este domingo, que ha sido la mejor predicación que hayamos tenido en la historia de la congregación. Dios ha dado una revelación poderosa, no solo para librar nuestras casas, sino librar la tierra en donde nosotros estamos. Agréguenos en Facebook como Iglesia Cristiana Transformación Internacional. Me despido de ustedes declarando en el nombre de Jesús que van a establecerse como padres y declarando que las familias tienen el poder, si trabajan juntas, de romper la iniquidad. Bendiciones para